platicar en esta mañana de algunos detalles, y como ya se quejaron de que predico corto, hoy se aguanta. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias. Te bendecimos y te damos mil gracias, Señor. Cada uno de nosotros en nuestro corazón sabemos que tú tienes buenos propósitos, que tú tienes planes de hacernos felices, Señor. Planes de bienestar. Gracias. Señor, planes que no incluyen la calamidad. Gracias, Padre, por esos planes. Gracias, y nos sometemos a esos planes. Aleluya. Porque tu palabra dice que si nos sometemos a tu plan, todas las cosas nos ayudan a bien. Padre Santo, nos sometemos a tus planes. Nos sometemos a tu voluntad, a tu gracia, a tu presencia. Padre, y te ponemos nuestros pensamientos, Señor, a que sean enseñados y ministrados por tu palabra, Padre Santo, para obtener toda la guianza y cumplir con tus propósitos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a platicar en el Nuevo Testamento en diferentes áreas. Me gusta mucho y creo que a Willy en algún momento escuchó algo de esto de lo que vamos a hablar. Pero a mí me gusta mucho analizar la manera en que el apóstol Pablo conoce a las áreas que ministra. Son 7 áreas grandes que el apóstol Pablo ministra, 8 con la carta a los hebreos, o sea 8 áreas, pero la octava es virtual. ¿Cómo así? Conocemos el término virtual porque todos somos cibernéticos, ¿verdad? O sea, no era un área física, sino que era un área que estaba diseminada entre todas las áreas. La carta a los hebreos no tiene autor, aparentemente. Todo indica que es el apóstol Pablo y está dirigida a los hebreos. ¿Sí? Y hermano, y nosotros somos hebreos. No tenemos apellido Leví o Cohen o ninguno de esos, pero somos hebreos, porque hebreo quiere decir los que son de más allá. ¿Sí? ¿Y nosotros somos de más allá? ¿O somos de aquí de la tierra? ¿No? ¿Sabe quién era de la tierra? Caín. Caín dice que se enamoró de la tierra. Y como se enamoró de la tierra, se hizo esclavo de la tierra. Y entonces lo que llevó delante de Dios fueron frutos. ¿Imagínense? ¿Usted quiere ser de la tierra? No. Nos tocaría ser como Caín, qué feo, ¿verdad? Ofreciendo en sacrificio, en lugar de ofrecer un cordero, ofreció a su hermano. Si dice en la primera carta de Juan que lo degolló, quiere decir que derramó su sangre a tierra. Ofreció a su hermano en sacrificio. Y usted no quiere ofrecer a sus hermanos en sacrificio, ¿verdad? No. ¿A quién quiere ofrecer? A nosotros. Si dice Romanos, presentados nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. O sea que los cuerpos tienen que ser vivos y santos. ¿Sí? No se vale degollarnos, ¿verdad? Bueno, no se vale derramar la sangre, ni la nuestra, ni la de nuestros hermanos. ¿Sí? Y la nuestra no, ni siquiera la nuestra. Dice en la carta a los hebreos que no hemos peleado contra el pecado hasta la sangre. O sea que de alguna manera sí presentamos nuestra sangre cuando es por causa del pecado, para vencer sobre el pecado. Pero eso es en general en cuanto a las áreas que Pablo está administrando. Vemos que él tiene como objetivo ministrar a los gentiles. Para él no es el pueblo judío. Por eso la carta a los hebreos no puede ser para el pueblo judío. Él tiene como meta o como objetivo trazado de parte de Dios
el ministrar al pueblo gentil. Y dispone irse a Roma. ¿Y cómo se va a Roma? Preso. Así que si a usted le llaman a ministrar a algún pueblo lejano, solo diga: Señor, no quiero ir como Pablo a Roma. Sería terrible, ¿no? Pero bueno, él les dice a los romanos, no los conocía y los ministra. Les da 18 capítulos y no los conocía. Y les dice: ustedes oren, porque yo estoy orando para poder ir a verlos. Y cuando lo llega a ver, él está en prisiones. ¿Por qué sería eso, amigos? ¿Por qué el apóstol Pablo tuvo que llegar y desde la cárcel ministrar a todo un pueblo? Eso es tremendo. Les está diciendo: miren, ustedes son libres, pero están libres en medio del cautiverio. Ustedes andan por la calle, pero son esclavos de Roma. Yo estoy adentro de la cárcel, pero soy libre de Roma. Y la única manera de ser libre de Roma era en Cristo. Y ese es el mensaje que les lleva a los romanos. Pero no es de lo que les quiero hablar, ¿sí? Es solo para que veamos el panorama de lo que el apóstol Pablo está ministrando. Luego se encuentra con los corintios. Los corintios eran un pueblo maleducado. Eran maleducados, eran malcriados, creídos, altivos. Cualquier parecido es pura coincidencia, ¿eh? Pero era un pueblo que, como tenía dones espirituales, creían que eran importantes en el evangelio, que eran los papuchos, ¿verdad? Nosotros tenemos dones, nosotros tenemos ministerios, nosotros tenemos revelación, nosotros. Y el apóstol Pablo estuvo ministrando en medio de ellos un par de años, y estas gentes que pensaban que eran importantes en el evangelio no tuvieron a bien sustentar a Pablo, al ministro que los ministró. Ahí vemos que Pablo está haciendo tiendas. Vaya que era hábil con sus manos y que no era perezoso, ¿verdad? Y entonces Pablo dice: no, si estos no me quieren sostener, no hay problema. Tengo mis manos. Y empezó a hacer tiendas y a vender. Tenía que estar part-time en su trabajo y part-time en la iglesia. Y la gente no se explicó. La gente decía: ¿cómo trabaja? No le damos. Y él decía: como no me dan. Porque entonces viene Dios, y después de un par de años de estar ahí ministrando, y dice: ¿sabes qué, Pablo? Te voy a llevar a otro pueblo, porque ellos no merecen que estés aquí. Pero es cierto, hermano, nosotros como pueblo somos responsables de los ministros que nos cubren, en todos sentidos responsables. Y así como ellos son responsables de Dios, delante de Dios, de presentar a cada uno del pueblo y de también sustentar a cada uno del pueblo en lo que toca. Dice en una de las cartas, dice: o no es justo que aquel que les da de lo espiritual reciba de ustedes de lo material. William, ¿tú hubieras sido? No, yo sé que ustedes son un pueblo responsable. Pero no está de más la exhortación. Además está en la palabra. Bueno, entonces, los corintios eran un pueblo que eran muy entendidos en dones. Los tenían tan desarrollados que Pablo tuvo que normarlos. Les tuvo que decir: mire, qué bueno que tienen dones, y yo quisiera que todos profetizaran.
Y yo quisiera que todos estuvieran llenos de los dones, porque entre ustedes hay quienes sanan, hay quienes enseñan, hay quienes dan, hay quienes hacen de todo. Importante. Pero vamos a normarlo. Entonces pone la norma para la iglesia. Y dice que haya por lo menos 3 dones ministrados cada vez que hay un servicio, para que no todos se peleen por profetizar. Eso es una iglesia abundada en los dones. Es una iglesia a la que le enseña Pablo cómo se van a ver, cómo reconocer los dones. Es una iglesia a la que le pone norma en cuanto al matrimonio. Sí que andaban así medios en desorden, ¿verdad? Que le pone norma en cuanto a la administración de la Santa Cena. Y que además de eso le enseña cómo tener una reunión normal. La reunión normal no es solamente de tengamos coinonía después del culto, que alegre y que rico, ¿verdad? Eso es parte de la reunión. Pero dentro de la reunión normal, dice ustedes, cuando se hablen, cuando platiquen, canten entre ustedes, con salmos, con himnos, con profecía. Imagínense, cuando estén platicando, cada uno tiene revelación, o tiene enseñanza, o tiene salmo. ¿Qué hay entre ustedes? Entonces, la norma de la iglesia la vemos en la carta a los Corintios. No es que solo era para ellos, sino que era para toda la iglesia, pero a ellos les fue marcada por cuanto ellos eran abundados y les costaba sujetarse. Les costaba. A ellos les tienen que decir, no, miren, aquí tienen que ir ustedes: Cristo, el varón, la mujer, y de ahí para los hijos. Pero ese es el orden. Ahí tiene que, el orden, la norma está marcada a los Corintios. Y después viene la carta que yo le digo, o la administración a los ministros, a los que tienen llamamiento ministerial, que es la carta a los Efesios. Son diferentes áreas donde Dios se manifestaba con diferentes autoridades, diferentes poderes, diferentes llamamientos según las personas que estaban ahí. Y en la carta a los Efesios, vemos en Apocalipsis ya, cuando le habla a Éfeso, lo mencionábamos anteriormente, y les dice, miren, ustedes hacen buenas obras, ustedes tienen buen discernimiento, identifican a los apóstoles, tienen buena doctrina, todo, ¿sí? Trabajadores, pero se les olvidó el amor. Entonces ahí la sanción es hacia el amor, pero los equipa como un grupo de servicio. Ahí les está diciendo, miren, tienen ustedes que entender que hay llamamientos ministeriales y que cualquiera de todos ustedes, no importa de qué tamaño, de qué edad, de qué sexo, pueden ser llamados a un momento dado. Hermana, mire, ¿y cuándo me va a llamar el Señor? Eso ya depende de su comunicación con Dios. Dios pone anhelos desde que uno nace en Cristo. Desde que uno llega a Cristo, Dios le pone a uno una marca. Yo me acuerdo cuando yo llegué al Señor, el día que yo llegué, se me abrió un libro en su vida. Así lo entendí. Y yo dije, todos los cristianos son iguales. Todos entienden la Biblia así como yo la entendí de entrada. Y me empecé a discipular, como a la semana de haber llegado a Cristo, empecé a discipularme. Como al mes ya empecé a ir a los estudios de hermano Otto. Hermano, fue algo que para mí era normal. Yo no notaba ninguna diferencia con los demás. Pero cuando empecé a discipular,
y decían, ¿alguien tiene algún comentario o algo que viene en la Biblia? Me levantaba la mano y empezaba a decir, mire, fíjese que aquí encontré que esto y esto, y les iba explicando todo el libro de Éxodo, el desfile de Éxodo para el arrebatamiento. Yo, claro, con menos de un mes de convertida, ¿verdad? Y entonces empecé a ver que se me quedaban viendo raro. Saber por qué me miran así, porque eso ahí está escrito, no era nada raro para mí. Pero que si al poco tiempo me contaron que los hermanos no entendían lo que decía, solo el pastor. Y cuando yo le decía al pastor, mire pastor, tal cosa, me decía, hermano, mire, usted no sabe lo que dice. Yo decía, sí sé, no me dices que no puedes saber. Yo sí sé, sí entiendo. Pero eso fue porque Dios hizo un llamado. ¿Sí? Y a cada uno Dios le hace un llamado desde que nace. Usted cuando su nene nace, usted sabe si va a ser chinito, si va a ser rubio, si va a tener los ojos grandes o chiquitos. Usted ya lo mira con una marca. Dice, ay, igualito a la abuelita. Solo falta que camine como ella, ¿verdad? Gloria a Dios. Y uno empieza a ver, ay, mi muchachito es zurdo. Y se da cuenta que con la izquierda agarra las cosas, ya lo ve. Ya ve que para que al poco tiempo mira que su niño pinta sin salirse de las líneas. Dice, este va a ser artista o arquitecto. Le gusta el arte. Y empieza usted a hacer lo que se incline hacia esas cosas. Pues en lo espiritual es igual. ¿Para qué Dios lo ha llamado a usted? ¿Cuál es su inclinación? ¿Le gusta a usted estar escuchando a los hermanos? Tal vez Dios lo esté llamando a pastorear, ¿verdad? ¿Le gusta estar sobando la cabecita de los hermanos, quitando los piojitos? Espirituales, ¿verdad? Pues lo más seguro es que Dios lo está llamando a un área pastoral, no necesariamente a ser pastor, pero sí a un área pastoral. Ya cuando Dios marca un ministerio definido, se le va a notar, se le va a notar el olor a oveja cuando tiene llamado pastor. Sí, yo miro a muchachitas, por ejemplo, la niña que atiende a los niños. Ella se deleita enseñando a los niños. Ahí está su vocación. Hasta que Dios no diga otra cosa. Mientras que ella crece y madura, ahí está su vocación. Pues hay que desarrollarla. No hay que bloquearla, no hay que detenerla, sino que al contrario. ¿Por qué? Porque no sabemos si el día de mañana Dios la va a levantar para poder ministrar una cantidad de niños que ella ni se imagina. Yo conocí en Cuba un ministerio tremendo, hermanos, donde todos los que se reunían en la casa, porque ahí en las casas se reunían, todos los que se reunían en la casa de un hermano eran niños. Tenía como 60 niños que llegaban y a todos los atendían y les daban enseñanza y los ministraban y les daban también su refaccioncita, su merienda. De refacción allá en México es la llanta de repuesto. Bueno, entonces, eso es en el área. Ya estamos hablando todavía en la carta a los Efesios. Y Pablo, en los primeros capítulos de cada carta, da una bendición y dice, mire, yo estoy orando por ustedes por esto. Usted lo puede revisar. ¿Sí? En la carta a los Efesios es tremendo porque a causa del amor, dice que son llenos de dones y llenos de promesas y llenos de bendición y llenos de conocimiento y llenos de la palabra a causa del amor. Y entonces nos encontramos con la carta a los Filipenses. La carta a los Filipenses, ahí es donde me voy a
Porque los filipenses eran un pueblo sumamente especial. ¿Y qué tenían de particular los filipenses? Los filipenses